Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Ahora esta cortina nos da el pie principal para tener una nueva emisión de la columna de Sin Fronteras. Hablamos de esta columna que tiene que ver con el colectivo Marcha, también con FM La Tribu, que empieza a explorar y conocer qué está sucediendo con las problemáticas sociales, políticas, económicas en otras latitudes. Es por eso que hoy vamos a estar hablando con María Eugenia Baliuter, nuestra querida amiga, que nos va a estar contando un poco sobre la cumbre del G20 que va a tener lugar en Río de Janeiro el mes que viene. Así que le damos la bienvenida. Hola Maru, ¿estás por ahí? Hola, ¿se me escucha? Se te escucha perfecto, fuerte y claro. Ay, me alegro muchísimo entonces. Ya estamos entonces alistando lo que va a ser la columna en el día de hoy. Te escuchaba anticipar algo de lo que va a ser justamente el G20 en noviembre, en Brasil, específicamente en la ciudad de Río de Janeiro. Pero vienen pasando varias cosas en el gigante del Cono Sur, porque vamos a comenzar haciendo un repasito muy breve sobre algunas claves vinculadas con lo que fueron las elecciones municipales en el primer término, sobre todo en el primer turno, porque hay varios municipios que van a segunda vuelta. Okay. La atención específicamente se concentró en Río de Janeiro y también en San Pablo. En principio en Río de Janeiro porque allí perdió, digamos, una fuerte presencia en tierras bolsonaristas justamente el Partido Liberal, el partido de Jair Bolsonaro, que perdió justamente la alcaldía de ese municipio. Okay. Y en ese sentido, digamos, se le invierte un poco la balanza al expresidente Bolsonaro. Y después, por otra parte, en la ciudad de San Pablo también, ahí sí tenemos elecciones a segunda vuelta, porque justamente quien va buscando su reelección, estamos hablando de Ricardo Nunes, del MDB, frente a Guilherme Boulos, que es el candidato de Lula por el PSOL. Muy poquita diferencia separó a estos dos candidatos en estas elecciones del pasado 6 de octubre. Si no me estoy equivocando, creo que son cerca de 100.000 votos la distancia que los separa y que los lleva a una segunda vuelta electoral el próximo 27 de octubre. Okay. Es interesante, digamos, mirar un poco el mapa de qué pasó en esta ronda electoral. Son las famosas elecciones de medio término, sirven en buena medida también para poder medir la temperatura política camino a 2026 y, digamos, también a medio término de lo que va haciendo el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Okay. En este sentido, el mapa político que termina arrojando las elecciones en Brasil termina orientando un poco la balanza hacia el centro. Es decir, a lo que en Brasil se conoce como el centrado. Estamos hablando de fuerzas que en general son más bien es difícil encontrar una definición exacta para lo que se conoce como centrado, pero podríamos llegar a decir que se trata de la centro derecha y eventualmente, según las inquietudes e intereses, se va inclinando un poquitito hacia uno u otro lado. Con lo cual, lo que podemos decir es que no fue una elección polarizada, no fue una elección en la que los resultados por lo menos hayan arrojado un enfrentamiento muy claro entre la extrema derecha, sobre todo bolsonarista, y las izquierdas, con relación a la aglutinación de fuerzas entre el PT y el PSOL. Estamos hablando justamente de esta alianza que también llevó al presidente Lula en 2022 a consagrarse justamente como presidente. Okay. Otro dato interesante, también mencionábamos recién la situación de Río de Janeiro. Tanto en Río de Janeiro como en San Pablo, justamente lo que sucedió fue que, bueno, en Río de Janeiro, como decíamos, ganó esta fuerza que más bien está también ubicada dentro de lo que es el Centrao, y por otro lado, también hubo varios concejales y concejalas que forman parte de las fuerzas de las izquierdas, del PSOL, que fueron elegidos aquí en Río de Janeiro, y alguien que renovó su mandato es Mónica Benicio. Estamos hablando de la viuda de Marielle Franco, que hacia fines de octubre, precisamente 30 y 31 de octubre, habrá finalmente una sentencia
a través de un tribunal popular y un magistrado de justicia que darán sentencia por los acusados contra el femicidio político de Marielle Franco. Así que seguramente allí también estemos prestando atención a lo que sucede a fines de octubre. Perfecto. Mencionábamos entonces estas elecciones a medio término que dan a grandes rasgos un mapa político más bien dibujado con un recupero de fuerzas por parte del centrado y no una elección tan polarizada. El próximo 27 de octubre entonces habrá novedades en las elecciones en segunda vuelta y veremos qué pasa en un municipio tan importante como el de la ciudad de San Pablo entre la reelección o no de Ricardo Núñez y justamente el candidato de Lula, estábamos hablando de Guillermo Boulos. Otra novedad que también trasciende por Brasil tiene que ver con que finalmente Elon Musk, como dicen los colegas de Intercept Brasil, volvió con el rabo entre las patas. Tuvo que pagar la multa, tuvo que hacer caso a los justamente a los fallos del Tribunal Supremo de Brasil y tuvo que acatar las órdenes de la justicia. Se le levantó después de 40 días de suspensión la red X en Brasil y efectivamente un poco lo que se está dejando traslucir de aquí es que X necesita más a Brasil que lo que Brasil necesita a X. Con lo cual es interesante ver cómo aquí finalmente se pudo imponer el mandato de un tribunal supremo como el de la justicia brasileña en este caso, en relación a uno de los tipos más poderosos del mundo y más ricos del mundo. Maru, ¿me recordás un poco por qué se le había puesto esta multa a la red social? Básicamente porque lo que le estaba pidiendo el Tribunal Supremo Federal de Brasil a X es que brinde información acerca de cuentas que estaban difundiendo mensajes de odio y sobre todo que estaban difundiendo fake news, y de esto, digamos, la justicia lo que consideraba era que estaban haciendo una suerte de atentados contra la democracia y contra las instituciones en Brasil. Nada menor, ¿no? Esto estaba relacionado también con la causa que investiga justamente lo que sucedió en enero de este año, cuando las fuerzas bolsonaristas tomaron por asalto los 3 edificios del Estado, del poder del Estado en Brasilia. Estamos hablando del Palacio Presidencial de Planalto, el Tribunal Supremo Federal y también el Congreso. Claro. Los destrozos y todo lo que sucedió lo hemos visto ya en reiteradas oportunidades, pero bueno, esa investigación sigue en curso y también mediante redes sociales hubo una incitación a esta violencia. Entonces esto es lo que está investigando el Supremo Tribunal. Elon Musk le dijo que no iba de ninguna manera a entregar información ni que tampoco iba a suspender las cuentas. Finalmente, entre idas y vueltas y sanciones por medio, con multas también, se llevó adelante lo que la ley en Brasil estipulaba. Perfecto, hay punto ganado entonces para Brasil, podemos decirlo así, no cantemos victoria, pero bueno. Y justamente estamos hablando decíamos recién, uno de los tipos más poderosos del mundo en términos de cuál es, digamos, su capital y al mismo tiempo su fortuna. Uh-huh. Y esto va a ser muy interesante a partir de la conformación del G20 en Brasil en el mes de noviembre, porque tanto el presidente Lula como su ministro de Economía, Fernando Haddad, están impulsando, por ser sede del tribunal del G20, un documento que se llama Plan para un impuesto mínimo coordinado para las personas con un patrimonio neto ultra alto. Estamos hablando de un impuesto a las grandes fortunas a nivel global, y este es un documento que se elaboró en el mes de julio con los ministros de Economía de los distintos países que conforman el G20, y fue un documento por consenso. Estuvimos conversando con la economista y feminista argentina María Julia Eliosov, que está siguiendo particularmente este tema, y nos contaba de esta manera cómo fue surgiendo este documento, y que es el que se va a plantear justamente en noviembre en la cumbre del G20. Parte, en lo concreto y en el último término, la propuesta técnica es una propuesta que viene de la mano de Gabriel Zucman, que es un economista francés, y lo que está promoviendo es un 2% de alícuota para gravar las riquezas de los ultra ricos a nivel global.
El planteo surge de que existen desfinanciamientos de los estados a nivel global, es decir, se deterioró la base imponible, y básicamente porque principalmente después de la pandemia, pero esto es un análisis de al menos de los últimos 30 años, la concentración de la riqueza se ve como un problema demasiado grande, incluso en el marco de las relaciones capitalistas. Escuchábamos ahí entonces a Julia Eliosov, que es economista, hablando de este impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Exactamente, y estamos hablando de algo que comienzan los estados a detectar como problemas demasiado graves, si no me equivoco decía, o demasiado importantes, decía Julia. Esto es clave, o sea, evidentemente hay algo de esta concentración del capital que está empezando a complicar el financiamiento de los estados. Continuamos profundizando un poquito más en lo que decía Julia, ¿cuáles son los números que se están barajando en torno a esto? Los últimos informes que han hecho organizaciones como Oxfam muestran que, o incluso el propio Gabriel Zucman, que 3.000 personas están acaparando hoy más del 13% del PBI global. Estos números son realmente muy escandalosos y lo que hacen es que, en concreto, las personas de más altos ingresos, estas 3.000 personas, paguen de impuestos proporcionalmente muchísimo menos que lo que pagan de impuestos los sectores de más bajos ingresos. Ahí seguíamos escuchando entonces a Julia Eliosov, que es economista feminista y también, coordinadora de muchos proyectos económicos en la Argentina y proyectos de investigación, hablando sobre la concentración de la riqueza en muy pocas personas y a su vez la falta de impuestos a esa concentración de riqueza, ¿no? 3.000 personas concentran el 15% del PBI global. Este es un número que, como decía Julia, es escandaloso, y justamente lo que termina sucediendo con esto es que proporcionalmente termina siendo menor el gravamen impositivo en estas 3.000 personas que en el resto de la población del mundo. Estamos hablando de cifras globales. Y vamos a pensar por qué sucede esto, y hay una pista en lo que tiene que ver con cómo se mueve el capital y la evasión fiscal. Continuamos escuchando a Julia Eliosov. Esto, digamos, es un síntoma de las estrategias que tienen los grandes ricos, los multirricos, para evadir y eludir el pago de impuestos, porque existen actualmente vacíos en términos legales para la tributación de, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las economías digitales, que se mueven por mecanismos muy diferentes a los que lo hacen las transacciones tradicionales de la economía. Todas estas nuevas formas en las que se mueve el capital dan lugar a esta problemática hoy del desfinanciamiento de los estados. Lo que afirma Zucman es que este impuesto a la riqueza, digamos, al patrimonio de los super ricos del mundo, es una forma de corregir las desigualdades estructurales en las que se encuentran las economías hoy en día. Seguimos escuchando a Julia Eliosov, en este caso en la columna de María Eugenia Baldiuter de Sin Fronteras, hablando del impuesto a las grandes fortunas, a las riquezas, como lo dice ella, en relación a la concentración y a los distintos gravámenes que pueden llegar a ponerse a estas grandes fortunas, ¿no, Maru? Sí, recordemos algo muy importante que no lo dejemos pasar. Este documento se va a presentar de manera consensuada en la próxima cumbre del G20. Y ya los feminismos, desde la lectura, desde una economía feminista, están buscando incidir en buena medida sobre la importancia que puede llegar a tener este documento en la cumbre. Y vamos a cerrar un poco esta reflexión de Julia pensando justamente cuál puede ser la incidencia y cuáles son los postulados que pueden venir de la mano de los feminismos de cara a esta posible modificación a escala global. La riqueza está masculinizada como contrapartida de que la pobreza está feminizada. La sobrerepresentación de varones, de hombres cis heterosexuales en los grandes ricos, es más, de estos 3.000 ricos donde tiene puesto el ojo Zucman, son mayoritariamente hombres. Por lo tanto, pensar la redistribución de la riqueza a través de un impuesto a los súper ricos no solamente es una redistribución en términos de ingresos, de clases, sino que también es una redistribución en términos de género. Obviamente que después esa recaudación pasa por el Estado, y el Estado, un Estado capitalista,
machista es quien dispone de esos recursos, pero la mirada feminista sobre eso tiene que estar justamente no solo para que esos impuestos efectivamente se cobren e impulsar esa agenda, sino que luego lo que se recauda a través de esos impuestos tenga un gasto que sea de acuerdo a las demandas que tenemos de los feminismos, que tengan que ver con los cuidados, que tengan que ver con redistribuir el trabajo doméstico, que tengan que ver con garantizar mejores condiciones de vida para las mujeres. Seguíamos escuchando ahí como conclusión una mirada más feminista respecto a qué iba a suceder o qué puede llegar a suceder con esa recaudación de impuestos. Exactamente. Eso es un poco, digamos, el desafío también, aprovechar esta agenda que va a tener lugar, y va a tener un lugar nada menor dentro de lo que va a ser la cumbre del G20. Obviamente podemos intuir cuál va a ser la posición del gobierno argentino frente a esta situación. Tenemos que decir que está ya confirmada la presencia del presidente argentino en la cumbre del G20. Varias cuestiones van a estar posando la mirada ahí, sobre todo por la relación Lula-Milei, pero también podemos intuir cuál puede llegar a ser la posición del gobierno frente a este documento de gravamen a las grandes fortunas globales, porque en principio lo que sí sabemos es que Argentina se negó a firmar la Declaración de Igualdad y Empoderamiento de las Mujeres en el marco de la cumbre del G20. Los únicos países que se negaron a poner el gancho en este documento son Argentina y Arabia Saudita. Así que, más que dicha cuál es la posición seguramente del gobierno argentino en lo que tiene que ver en materia tributaria y fiscal, y mucho menos en materia feminista, con una perspectiva desde el feminismo mirando justamente estos temas. Nos hiciste un spoiler, básicamente, de lo que puede llegar a suceder en el momento en que tengan que poner el gancho para hablar de este impuesto global a las grandes fortunas. Quizás es una de las posibilidades. Por ahí, no sé, se confunde y lo firma igual. O sea, bueno, acá hay que firmar y de repente pone el gancho y dice, no, bueno. Viste que la atención está puesta muy precisamente en algunos aspectos, ¿no? Pero bueno, lo que termina... Todavía no empieza, pero bueno, vamos a empezar a calentar motores con lo que tiene que ver con la cumbre del G20. Va a ser bien interesante, y nada más y nada menos que una potencia sudamericana, un país continental como Brasil, impulsando este documento en consenso con el resto de los países que conforman la cumbre. Digo, sí, es súper interesante. En caso de no adherir, de la misma manera que se hizo con el documento que tiene que ver justamente con la Declaración de Igualdad y Empoderamiento de las Mujeres, Argentina va a quedar en una posición súper marginal, ¿sí? Entonces, bueno, son geopolítica y confusión, lo que nos viene sucediendo últimamente es muy bueno desde estas latitudes. Que el G20 nos corra por izquierda, ¿no? Es como ya es demasiado. Pero bueno, esto está sucediendo. Eso sí puede ser un título de spoiler para noviembre. Muchísimas gracias, Maru. Recontra interesante. Vamos a entonces seguir de cerca lo que esté pasando con esta cumbre G20 en Río de Janeiro. Maru, nos vamos a volver a encontrar en 15 días. La columna Sin Fronteras vuelve la semana que viene, pero Maru, bueno, cada 15 días tiene ahí su espacio al aire. Muchísimas gracias, Valiuter. Un abrazo muy grande, muchas gracias a ustedes.